Quiero que abras tu Biblia en Isaías capítulo 26. Si lo puedes poner en NTV en esta ocasión, por favor, si tienes ahí tu celular. Está hablando el profeta Isaías en medio de la tribulación, en medio de una circunstancia adversa y complicada. No son tiempos donde hay tranquilidad, hay caos, se están resquebrajando varias de las estructuras morales, espirituales, éticas en su pueblo. Está la acechanza de invasiones, pleitos con el reino, con sus hermanos de las otras 10 tribus. Se ha levantado Samaria como un centro de competición, de adoración. Ya no existe una nación unida. Y a lo largo de bastante tiempo hay una pugna por el poder. Hay rumores de guerra, hay circunstancias adversas. E Isaías se levanta en este cántico y comienza de esta manera. Lo voy a leer primero en la Reina Valera hasta el verso 3. En aquel día cantarán este cántico en la tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y antemuro. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Vamos a orar. Padre, pedimos tu gracia, tu amor, tu favor, tu misericordia, para que puedas hablarnos a través de tu palabra, para que tu gracia sea derramada en nuestras vidas y que podamos cimentar nuestra vida en la roca, en la piedra angular que es Cristo Jesús, que fue desechada por los religiosos, pero para nosotros salvación, vida eterna, justificación. Danos entendimiento y sabiduría, Padre, para poder poner nuestra vida en la roca que es Cristo Jesús, en las verdades eternas y principios eternos de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Le he puesto al tema nosotros o Él. Nosotros o Él. Dice la NTV, tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. ¿En quién pensamos? Cuando tenemos problemas, cuando tenemos enfermedad, cuando tenemos circunstancias adversas, cuando la vida no nos sonríe, cuando las cuentas no salen, cuando las emociones nos traicionan, seamos honestos. Yo quiero ser honesto con usted y en un ejercicio de honestidad, abriéndole mi corazón. No siempre pienso en Dios. No siempre mantengo el rumbo de ver la eternidad. A veces me asaltan las dudas, me asaltan las inquietudes, me asaltan los temores por el día de mañana, por el mismo día de hoy. Y no puedo hacer valer lo que dice Mateo 6, bástale a cada día su propio afán. ¿Te has encontrado en esas circunstancias? Y nos enfocamos y nos concentramos en nosotros mismos y empezamos en yo, nosotros, manteniéndonos en una conversación a nivel humano y terreno, dejando de lado la eternidad, dejando de lado los principios eternos. Yo nací en 1977, soy parte de la generación X.
nacida aproximadamente, según cálculos ahí, entre el 60 y 1980. A esta generación, cuando por primera vez tenía 15, 16 años y en un evento de jóvenes nos llamaron Generación X. Era una generación sin grandes líderes, era una generación sin muchas esperanzas en el futuro. Estuvimos a un clic de una tercera guerra mundial, pasando misiles entre Cuba y barcos ahí rondando rusos y submarinos, más veces de las que quisiéramos y el mundo quiere reconocer. Fue una crisis de liderazgo donde se dejó ver a nivel mundial la cara totalmente corrupta de políticos buscando solo su enriquecimiento. Ahí apareció a nivel mundial como un referente Richard Nixon, que eso marcó un antes y un después, porque en ese momento era la nación totalmente hegemónica, no había quien le hiciera sombra. Y en el 80 y tantos cae un muro, el muro de Berlín, y hay una ruptura en la sociedad. Y crecimos a aprender a tener contentamiento, aprender a esforzarnos, aprender a trabajar en equipo, aprender, por un lado, a no confiar, pero por otro lado a valernos por nosotros mismos. Y si bien no hubo grandes liderazgos como un Churchill, etcétera, de generaciones pasadas, logramos salir adelante y aquí estamos. Y la generación de hoy, entre los millennial y centennial, no le dé pena, estamos marcados por el individualismo, por la soledad. Nosotros vimos aparecer el Atari, los videojuegos, y ustedes lo están disfrutando en su máximo esplendor. Pero siendo la generación más educada, siendo la generación con más acceso a la información, con más capacidad de tener contacto, es un mundo lleno de desesperanza, no tienen esperanza, no tienen fe. Y yo creo que una de las razones por las cuales están así, chicos, es porque han dejado de ver a Dios como lo eterno, como lo absoluto. La prueba, y lo he dicho ya varias veces y puedo parecer reiterativo, y no se me olvida que ya lo dije varias veces para mis analistas, ustedes viven mucho del selfie. Es la primera vez que yo tuve un celular inteligente en mis manos y había visto a chicos que le hacían así, y yo estoy en la cámara ahí picándole y buscándole y haciéndole y tardándome, y hasta que le pregunto a una joven, me dice, no, es que el suyo no tiene. Dije, es que usted pagó poquito, yo pagué mucho. No, quédate con tus selfies, gracias. Porque cuando salieron las primeras selfies, pues costaban varios miles. La diferencia entre no tener más que una cámara y tener doble cámara para vernos. Y este simple movimiento de la generación de hoy y de algunos chavorrucos que siguen sacándose selfies, qué vergüenza. Es la verdad, discúlpenme. Bueno, así lo pienso yo. No veo a los de la tercera edad, los baby boomers, con tecnología, no andan sacándose selfies. ¿Y sabía usted que esa generación de la Segunda Guerra Mundial y poquito después es la que hizo rico al planeta a base de esfuerzo y esfuerzo y esfuerzo y ahorro y ahorro y ahorro y volver a ahorrar y volver a ahorrar
y sentar las bases para que todos nosotros los que tengamos lo que tenemos hoy, en muchos aspectos. Y no se sacan selfies, y vivieron felices, y no tenían, la tecnología que usaban era la clave Morse, no sé. Bueno, y esto determina que estamos centrados en nosotros mismos. Esto determina nuestro individualismo como sociedad. Esto determina el solo ver nuestro propio reflejo. Narcisistas, enamorados de nosotros mismos, con complejos muy profundos. Y no los estoy regañando porque yo soy parte de ustedes, sino que tenemos que crecer y volver a Él. Volver a los principios eternos y dejar de decir yo o nosotros y voltear nuestra mirada a la eternidad, a los valores eternos. Si logramos entender lo que decía el profeta, todos los que concentran en ti sus pensamientos. Es que cuando nos miramos a nosotros mismos, vamos a ver nuestra fragilidad. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado te levantas en la mañana y dices, hoy no amanecí bien, hoy ni el gallito lo traigo más chueco de lo normal, hoy se me notan más las arrugas o se me nota más la panza? ¿O te ha pasado? Y hay veces que las emociones nos traicionan, pero tenemos que voltear a Dios. Dice el verso 7, Isaías 26, el camino del justo es rectitud. Tú que eres recto, pesas el camino del justo. Pero me encanta más la explicación de la NTV. Sin embargo, para los que son justos, el camino no es empinado ni accidentado. Tú eres Dios. Haces lo que es justo y allanas el camino delante de ellos. Y allanas el camino, es decir, pones planito. ¿Alguno de ustedes ha intentado subir algo en una cuesta? Con una pendiente, cualquier carrito, desde un Chevy, ya no sé, no, camionetas, pues ya no se diga, en una pendiente de 15, 20 grados y quererlo prender. ¿Lo ha intentado? ¿No les ha pasado? ¿Ustedes andan en Mercedes-Benz o qué? ¿O andan en Volvo, verdes con 150 personas más? Ok. Pero es complicado. Es complicado tener que ir a cuestas y subir. Igual es también peligroso manejar hacia abajo en una pendiente. Ahora que llevo a mi hija a Guanajuato y que ella vive ahí en el cerro, digo, sí, mano, sí entiendo un poquito eso. Subir 2 cuadras llego agitado por tanto escalón. Pero cuando estamos en Dios, Él nos allana el camino. Y para muestra es que sobrevivimos la pandemia. Para muestra es que sobrevivimos un montón de situaciones adversas en los últimos años. Varios de ustedes se quedaron sin trabajo. Varios de ustedes tuvieron que disminuir y ponerle más caldo, o tuvimos que disminuir y ponerle más caldo a los frijoles y hacer ajustes. Y a los que no lo presumas, pero qué bendición tienes de parte de Dios, que no tuviste que modificar ni cambiar ni un poquito tu estilo de vida. Es porque Dios está con nosotros, pero tenemos que mantener nuestro corazón en Él. Tenemos que entender y ver la eternidad. Tenemos que regresar a los principios de Dios. Reflexionando sobre el podcast que están anunciando hasta el último round y hablando de no rendirnos, de seguir adelante, y estudiando un poquito sobre la vida de algunos personajes
Quiero que pienses ahorita en los siguientes: José, Daniel, Abraham, Moisés, Pablo. ¿Los tienes ahí? Muchos de ellos eran muy jóvenes. David, José, Daniel eran unos chamacos y aprendieron desde la más tierna edad a confiar en Dios. José se tuvo que sobreponer a la traición de sus hermanos, de su familia. Fue vendido como un esclavo. Por poco y lo matan, salvo la intervención de uno de los mayores. Daniel fue deportado y cambiado y transportado desde la más tierna edad. El verbo que se traduce como muchacho en Daniel 1 es yeled. Es para niño. Es para un niño. Es decir, que era un adolescente. Los estudiosos y teólogos calculan que por mucho tenía 17 años. En mi opinión, yo creo que tenía menos. Yo creo que tenía menos edad y logró mantener su fe, sus creencias y sus principios. Por el contrario, Abraham era un hombre grande y tuvo que cambiar y romper sus paradigmas. Si tú ya viste la película si tú la viste, puedes entender de qué hablo. La que está, creo que está en cartelera. Si no la has visto, ve a verla para que aprendas lo que dice la Biblia. Si está centrada, se dan algunas licencias, pues porque no vivimos en el día a día, ni en el reality show de las Kardashian o del que esté ahorita en moda o de la familia Peluche, no sé qué tantas tonterías. No están filmados, pero podemos ver que siendo un hombre mayor, y dice Hebreos, salió sin saber a dónde iba. Él no tenía, él tenía un GPS satelital, era el geopoder sagrado, que lo guiaba en el desierto. Él no tenía el satélite del que ahora disponemos, pero tenía el geopoder sagrado. Y necesitamos tener ese geopoder sagrado. Moisés a los 40 años comete homicidio, huye y se la pasa 40 años en la soledad, curtiéndose, recriminándose tal vez, no sé, pero Dios le habla. David, un chamaco de 16, 17 años, es llamado a ser rey y se mantiene conforme a sus principios. Porque estas personas tienen en común algo: pensar en la eternidad. No ver esta vida como así a la ligera. Cada decisión tomada, no sobre los colores de los zapatos o si las calcetines van a combinar o sobre si se peinó del lado izquierdo, sino las decisiones reales, las decisiones importantes fueron tomadas partiendo de la eternidad. Preguntas muy básicas sobre la eternidad. ¿Cómo está tu relación con Cristo? Escríbele. ¿Cómo está tu relación con Cristo? ¿Él es tu Señor? Pregunta para la eternidad que tenemos que responder: ¿qué hiciste con lo que Dios te dio? No veo a pocos escribiendo. Mínimo en la nota del celular para fingir o algo. Haz algo ahí que denote que. ¿Qué hiciste con Cristo? ¿Qué has hecho con lo que Dios te dio? Y ahí entra desde tu persona. Dios a cada ser humano le dio talentos, le dio habilidades. La parábola de los talentos habla de una moneda, de 1000 monedas. Cada talento son 1000 monedas de plata. Al que Dios le dio menos en esa parábola son 2000 monedas. A otros les dio 3 y a otros les dio 5. El que menos tiene en el reino de Dios parte de tener mucho. ¿Qué vamos a hacer
¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo están tus hijos? No podemos solo estar pensando en que trabajo para tener dinero, para comer, para descansar, para volverme a ir a trabajar, para volver a tener dinero, para volver a comer. Eso no es. Y pensando así muy pragmáticamente, pues nos vamos a perder, nos vamos a aburrir en la vida. Tenemos que voltear nuestra vida y poner todo lo que tenemos, todos nuestros recursos, todos nuestros talentos para cumplir el propósito de Dios para tu vida. Si tú no eres capaz de decir en una frase breve y corta, ¿para qué estás aquí? Tú no sabes y no has encontrado tu propósito. Y por lo tanto, vagaremos en el desierto o vagarás en el desierto por 40 años o más, porque no sabes para qué estás aquí. Hablábamos de los propósitos de la iglesia: predicar el evangelio, tener comunión, enseñar, servir, ministrar, adorar. Ok, pero ahora en específico, ¿para qué estás aquí? ¿Para qué cantas? ¿Para qué estudiaste una carrera? ¿Para qué te casaste? ¿Para qué trabajas? La respuesta más obvia y fácil, y no tiene que ver con la eternidad, es pues para tener dinero, para ser alguien en la vida. Discúlpame, una profesión no te hace ser persona. Tenemos que aprender a replantear nuestras preguntas y todo lo que somos, tenemos y hacemos, ponerlo bajo el servicio de Cristo. Y tenemos que aprender a definir nuestra vida, nuestro propósito, nuestra misión, nuestra asignación de vida y poderlo resumir en una oración sencilla. Si no la puedes resumir en una oración sencilla, es que tú no has pensado en tu propósito en este planeta Tierra. En lo personal yo he encontrado y me he dado a la tarea de orar, meditar, de estudiar, de reflexionar, de pedir dirección a Dios, para saber que yo estoy aquí para cambiar. Y todo lo defino en cambiar, transformar. Esa es mi misión de vida. ¿Qué tengo que cambiar? Comenzando con mi persona. He buscado crecer, he buscado aprender, he buscado transformarme, no en un ogro, ni en señor, como Cricri, que era un grillito y para que no lo pisaran se transformó en señor. No solo eso, sino ayudar a otros a transformar. Yo soy profesor y yo estoy ahí con mis alumnos y hace como 17 años, 15 años, lo entendí, me cayó la ficha, la revelación de que yo había llegado a este planeta Tierra para ayudar a otros, para cambiar yo como ejemplo, pero también para ayudar a otros. Y cuando yo estoy dándole clase a mis alumnos, no estoy ahí para que aprenda solo a sumar, a restar, a multiplicar, a dividir fracciones mixtas, fracciones impropias, fracciones propias, fracciones en la recta, fracciones, no estoy ahí para eso solamente. Quiero despertar para que él cambie, se enamore y logre aprender a aprender. Yo no me quedo solamente en lo que dice los libros de texto. Estoy aquí hablando, ¿verdad? Bueno, aquí tengo una de mis alumnas. Le di clases cuando yo tenía 15 años y ella tenía 5, ¿verdad? Ya tengo oficialmente 24 años y medio dando clases oficialmente. Y extraoficialmente 26 años. Sé lo de lo que le hablo. Entonces, cuando yo estoy ahí hablando con esos chicos, trato de que cambien su pensamiento.
Trato de impactarlos para que ellos cambien y transformen, que no se queden ahí. El que escribe feo y le digo, no, tú tienes que mejorar, tú puedes cambiar. Y cuando trato de relacionarme con mis compañeros hago lo mismo, y cuando hablo con mi familia busco aportar eso. A veces me quedo en el intento, pero trato de. Ahora, ¿para qué estás aquí? Tienes que saber cuál es tu propósito, tu misión, tu asignación en este planeta Tierra y comenzar a pensar en la eternidad. Y cuando comenzamos a pensar en la eternidad, podemos saber que esta, como dijo el apóstol Pablo, esta leve y momentánea tribulación, que estoy enfermo, esta leve y momentánea tribulación, que las circunstancias en familia están mal, esta leve y momentánea tribulación, que perdí a alguien querido, que alguien está muy enfermo, esta leve y momentánea tribulación. Tenemos que cambiar nuestra forma de ver la vida en principios y valores eternos. El apóstol Pablo en Filipenses declaró y decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Acompáñeme. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Filipenses qué? ¿Y si se lo sabe de memoria? Pero una cosa es que lo sepamos de memoria y otra cosa es que aprendamos a vivirlo. ¿Por qué el apóstol Pablo puede decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Porque él desde el capítulo 1 está hablando de que no importa que viva o que muera. Él está en prisión, está escribiendo desde Roma. Dice Filipenses 1:19, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. ¿Él en quién está pensando? En la eternidad. Está prisionero, lo han llevado por un periplo, por una serie de aventuras que ojalá y a alguien se le ocurra hacer Hechos de los Apóstoles, pero bien y veríamos unas aventuras que Indiana Jones, ni que 8 cuartos, que Guerra de las Galaxias, ni que nada, con perdón para los fans. Pero veríamos las más grandes aventuras del apóstol Pablo. Náufrago, azotado, perseguido, golpeado, descolgado de un muro, dado por muerto, con peligros de ladrones, peligros de piratas, aventado a una isla ahí, mordido por una serpiente. Y él podía decir, mi anhelo y esperanza de que no seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza como siempre ahora, también será magnificado Cristo en mi cuerpo, por vida o por muerte. Y entonces hace la declaración, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque para mí quiero vivir viviendo y modelando a Cristo. Tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Si pensamos solo en nosotros mismos y en el futuro, tú tienes ansiedad. La ansiedad es tu exceso de futuro. Deja de tomar ansiolíticos. Ponte a orar.
y piensa en Cristo, no en la eternidad. Es que la eternidad es futuro, pero no me refiero, sí, pero me refiero a que estemos centrados en nuestros problemas de la momentánea y leve tribulación. Y si tú vives en depresión o problemas de nadie me quiere, todos me odian, o con una baja autoestima, deja de pensar en tu pasado. Pensemos en los valores eternos. El apóstol Pablo tenía su vida cimentada en Cristo y él podía decir, para mí vivir es Cristo y si muero es ganancia porque voy a la eternidad. Porque él tenía la certeza, la confianza y la seguridad que un día despertaría con Cristo Jesús. Ahora, pero ¿cómo pensaba esto de por qué morir es ganancia y que por todo lo puedo en Cristo? Porque había aprendido a no ver este mundo, ni sus bienes, ni sus riquezas. Primera de Juan 2, 15 y 16, si la memoria no me falla, hay un problema ahí. No améis el mundo. No améis el mundo. Cuando tenemos problemas, es porque estamos volteando al mundo. Es que no tengo iPhone. Es que no tengo más que un BMW palanca al piso o un Chevy. Es que vienen comparaciones porque nos queremos comparar con el estándar de este planeta Tierra. Mi hijo me platicaba de un conocido de él que por su capacidad le dieron trabajo en la banca de Estados Unidos. Y a los 24 años logró comprar por sus propios méritos, escúcheme bien, no porque tenía dinero, su papá tenía dinero, pero no usó eso. Logró comprar un departamento en Los Ángeles. ¿Sabe lo que cuesta, aunque sea el más chiquito, sabe lo que cuesta un departamento en la ciudad de Los Ángeles? Joven, graduado, con un super trabajo, con ingresos para comprar a los 25 años un departamento en Los Ángeles y se suicidó. Porque la vida no le era suficiente. No sé las razones, no sé si dejó una carta de despedida, pero tenemos que reflexionar y ver que y estoy siendo así como machacando, dejemos de vernos a nosotros mismos. Dejemos de estar centrados como sociedad, enfocando los reflectores a nosotros y pensando en la eternidad. Uno de los filósofos estoicos, Diógenes, que le llamaban el perro, vaya usted a saber por qué, estaba semidesnudo en la boca de un barril y entonces iba pasando y se paró un gran militar y este gran militar le dijo: ¿qué quieres que haga contigo, Diógenes? Dice: soy Alejandro Magno, el conquistador del mundo. Y en verdad era Alejandro Magno el conquistador del mundo, ese que había derrocado a los medos, a los persas, que había entrado hasta la mismísima Babilonia, que había logrado, bueno, usted lea la historia. Y este filósofo, este pensador le dijo: quítate que me tapas el sol. Pudiera parecer simplista, pero en el sentido correcto es: ¿y a mí qué me sirven tus triunfos? O sea, ¿qué? Porque estás guapo, pues es regalo de los genes de tu papá. ¿Eso qué? Eres un accidente de la estética. Sí, porque unos nacemos menos agraciados que otros y ya sentimos que alguien vale más por eso, cuando simplemente es el acomodo y por la gracia de Dios que naciste con nariz, como dicen los chavos, mis hijos tienen la frase:
está esculpido por los mismos dioses. No sé en qué película de niños sale eso, ¿verdad? ¿Cuál? Esculpido por los mismos ángeles. Bueno, el apóstol Pablo había renunciado y dice en el verso 11 de Filipenses 4, no lo digo, está hablando de una ofrenda, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. La clave está contentamiento. Conténtate con lo que tienes. Conténtate con lo que tienes. No vayamos tras las grandes ofertas que se van a presentar en el mal fin de tu quincena y en el mal fin de tu planeación financiera, si es que tienes planeación financiera. A mí me sorprende cómo la gente va desbocada cuando no hay verdaderas ofertas o una que otra por ahí para engancharte. Vas por el electrodoméstico ese que está en oferta, pero te llevas 3 cosas más que no necesitabas y te embaucaron. Pero bueno, el apóstol Pablo sabía tener contentamiento, sea cual fuera su situación. Podría dormir en una prisión, en un calabozo, y podría dormir en un palacio sin perder el piso. Tú y yo seríamos capaces de dormir en la camarena con 1000 estrellas. Tal vez sí, tal vez no. Mientras no hubiera ladrones de comodo, todo estaría bien. Pero él podía eso y tenía contentamiento. Sé tener escasez. Por todo y para todo estoy enseñado. Para estar saciado y como para tener hambre. Y es lo que tenemos que aprender, el contentamiento. Seguir a Cristo tiene que ver con una mirada a la eternidad. Lucas capítulo 14 habla del costo de seguir a Cristo. Verso 25 de Lucas 14 dice: grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y luego se brinca, quiero brincarme mejor dicho, al verso 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. 3 grandes áreas de renuncia. Tu familia, las relaciones tienen que estar en un lugar correcto. Hay gente que vive endiosada de sus hijos. Hay gente que planea toda su vida alrededor de los hijos y cuando los hijos se van, se acabó la vida. Hay gente que planea su vida en sus relaciones y en el trabajo, y cuando el trabajo se acaba o cuando te despiden o cuando te jubilan o cuando hay una incapacidad, relaciones deben estar en el lugar correcto. Y no habla aborrecer de odiar. No está hablando de que los odies, está hablando de ponerlos en el lugar correcto, poniendo en primer lugar la relación con Dios. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Es decir, tus deseos, mis deseos, cuando ponemos y anteponemos nuestra persona a las verdades y principios eternos, vamos a vivir con una insatisfacción increíble. El que tiene un Mazda 1 querrá el Mazda 2, y el que tiene el Mazda 2 querrá el 3, y el que tiene el 3 y el 4 se le antojará la BMW
y hay insatisfacción. Tenemos que aprender a renunciar. Y por último, las posesiones. Cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, y no se refiere a que seas un vago y que vivamos como indigentes en la calle. Otra vez, ¿dónde tienes tu corazón? Porque donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. En el trabajo, en las relaciones, en tus sueños, en tus anhelos, en tus bienes. Volteemos y veamos hacia la eternidad y confiemos en Dios y en su gracia. Acompáñame al Salmo 138. ¿Lo tienes? Versículo 8. Quiero que lo leas en voz alta. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Lamentablemente este salmo no dice cuándo lo escribió David o en qué circunstancia lo escribió David. Hay otros salmos que dicen cuándo fue escrito, cuando estaba huyendo de Absalón, cuando estaba en esta situación, cuando se iba a casar. Pero este versículo nos tiene que hacer y ver y confiar en Dios, sabiendo que Él cumplirá su propósito en mí. Él o nosotros. Él o nosotros. Tenemos que ver la eternidad y tenemos que vivir nuestra vida planteando las preguntas correctas, no si la pantalla, no si tu reloj, no si un montón de cosas que son perecederas, sino dónde está tu vida en Cristo. ¿Qué hiciste con todos los dones que Dios te dio? A lo mejor Dios te dio la facultad de ser el más grande atleta. Pues sé atleta y brilla para Cristo. A lo mejor Dios te dio la facultad de ser el mejor matemático, pues sé el mejor matemático. A lo mejor Dios te llamó a ser el mejor fontanero, herrero, carpintero, contador, albañil. Sé el mejor y que Cristo brille. Porque se trata de cumplir el propósito de Dios para mi vida, no mis sueños y mis propósitos, porque esos están enfocados en mí. Y que podamos decir como David, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Las circunstancias que puedas tener de adversidad en estos momentos son pasajeras. Pero la eternidad es eterna. Dios dijo en Eclesiastés que Él plantó eternidad en el corazón de los hombres. Por eso duele cuando alguien parte, porque no queremos morirnos. Pero no tenemos que tener miedo a esas circunstancias, porque si hemos vivido conforme al propósito de Dios, Él tiene sus planes. Él tiene sus planes para nosotros y nuestra vida, aún nuestros cabellos están contados, aunque no tengas o tengas pocos. Dios sabe, porque Él cumplirá su propósito en mí. Si logramos ver la eternidad partiendo de lo que la Biblia enseña, viviremos con contentamiento y alegría, sabiendo que esto es pasajero y que es un entrenamiento. Porque por si no sabías, todo ser humano fue creado para la eternidad. Todo ser humano fue creado para la eternidad.
¿Separado de Dios o con Dios? ¿En el infierno o en la eternidad con Cristo? Puestos los ojos en Jesús, veamos y busquemos vivir con valores eternos. Ponte sobre tus pies. Seguir a Cristo es renuncia. Seguir a Cristo es ponerlo a Él primero y no a nosotros. Seguir a Cristo es cambiar el enfoque y renunciar y poner nuestras relaciones con las personas, con nuestra familia, con nuestra esposa, con nuestros hijos en el lugar correcto. Seguir a Cristo es renunciar a tus sueños, a tus anhelos, a tus deseos como persona, ponerlos en el lugar correcto y entregarlos a Cristo. Y aquel que no renuncia no es digno de ser discípulo. Podremos ser simpatizantes, podremos ser lovers, no sé, fan lovers o... Mis alumnos me dijeron, ¿usted tiene Instagram? Le dije, sí. ¿Y a quién sigue? Y le digo, no, yo no sigo a nadie. Yo sigo les expliqué, ¿qué es eso de seguir? Followers, ¿cómo le llaman? O sea, discúlpenme, soy nacido en el 77, ténganme compasión, pero una palabra para mí es tan fuerte decir seguir. Yo veo de vez en cuando tus videos si me interesas, si tengo tiempo, pero yo no te sigo a ti. Es que la palabra te está encajonando y determinando. Seguimos a Cristo y los valores eternos. Cierra tus ojos. Y que comienzas a hacer cuentas sobre tu vida, sobre tu relación con Cristo, sobre tu relación con tus sueños, tus anhelos y tus posesiones, porque tendremos que rendir cuentas.